Seguimos en los cursos de verano del Escorial y tenemos con nosotros a Juan José Millás, escritor y periodista y director del Taller de Literatura y Periodismo. Buenos días. Hola, buenos días. Queríamos saber, este es un taller diferente, no se llama de escritura creativa, y queréis hablar sobre el estudio de las especificidades del discurso periodístico y del literario al objeto de reconocer los territorios en los que se encuentran. ¿Esto qué es? Bueno, pues esto es, primero, ver si entre el discurso periodístico y literario hay la frontera que se nos dice que hay, que yo creo que no. Y una vez averiguado esto, pues acotar en los márgenes o en territorio del discurso literario, que es muy parecido al periodístico, ¿no? Pero acotarlo rodeando, porque no podemos ir al centro, porque no hay una especificidad en el discurso literario. Nos podemos acercarnos a él dando rodeos, y nosotros lo hacemos a través de los textos que escriben los alumnos, lo que significa ir de la práctica a la teoría y no al revés, que es como se suele hacer en el ámbito académico. ¿Qué textos se han elegido para su lectura? Bueno, los textos que han leído los alumnos, se encargó un asunto determinado, escribieron sobre ese asunto y luego hemos ido leyendo todos los textos, los hemos comentado públicamente y hemos extraído sus virtudes y sus defectos, y a través de las virtudes y los defectos de lo que ellos mismos han escrito hemos ido dando unas pautas para afinar el oído y el olfato para detectar dónde está lo literario y dónde no. ¿Hay borde entre lo literario y lo periodístico? ¿Hay frontera? Es una frontera más artificial que otra cosa, porque el periodista trabaja con la misma herramienta que el escritor, que es la lengua, y tiene a su disposición los mismos recursos retóricos que tiene el escritor, que son los que proporciona esa lengua. De manera que sí hay cuestiones, hay diferencias, indudablemente, pero no son unas diferencias insalvables. Digamos que es una frontera más bien delgada. Decías también que las dificultades mostrarán el camino para explicar que en todo texto, de ficción o no, debe haber un relato de relación. ¿Qué quiere decir esto de relato de relación? No es un relato de relación, sino un relato, paréntesis, de relación. O sea, que queremos decir que la palabra relato viene de relación. Y entonces un relato, lo que significa relato es relacionar cosas, poner en relación cosas que aparentemente estaban muy alejadas. Y cuanto más alejadas estén esas cosas, mejor será el relato. Escribir consiste precisamente en asociar asuntos que en nuestras cabezas pertenecían a ámbitos muy diferentes. Habitualmente este tipo de talleres se ponen en el apelativo de creativos. Sin embargo, usted no eligió este apelativo. No, porque por ampliar un poco el foco. También comentabas que se podría alterar la estructura si se mueve uno de los elementos. Bueno, no, decíamos que hay un texto, sobre todo un texto pequeño, un buen texto periodístico, literario, tiene que ser una estructura. Y una estructura se define porque está compuesta por un conjunto de elementos interdependientes. Eso significa, el hecho de que sea independiente significa que no puedes mover uno solo de esos elementos sin que toda la estructura se modifique. ¿Se dan consejos o se guían a los alumnos para una mejor escritura? ¿Cuáles son las claves de...? Bueno, los talleres que doy yo no ponen el acento en las técnicas, porque las técnicas no sirven para nada si uno no tiene mirada. Pone el acento más en la mirada, en trabajar la mirada para ver la realidad de una forma tal que nos extrañe aquello que nos resultaba familiar. Es decir, gran parte del trabajo del escritor consiste en desfamiliarizar al lector de lo que era familiar. Entonces, el trabajo que nosotros hacemos pasa más por trabajar la mirada, por preguntarnos la relación que tenemos con las cosas y por generar, durante los días que dura el curso, una atmósfera en la que sea posible la aparición del pensamiento literario.
Muchísimas gracias por estar con nosotros, Juan José Millás, director del taller de literatura y periodismo para hoy. Estuvo aquí con nosotros en el Ateneo Escurialense en Radio. Bueno, muchas gracias, encantado. Igualmente.